a todas. Bueno, pues vamos a empezar en punto de las 11:03. Como saben, les vamos a hacer 3 preguntas. La misma pregunta la van a tener que contestar todos, por favor, si son tan amables. Y vamos a empezar, les vamos a ir indicando quién va a contestar. Y yo les preguntaría, por favor, empezando por Alejandra, si nos puede contestar o darnos un ejemplo de alguna decisión que tomaste en el ámbito profesional y que cambió el rumbo de alguna situación para bien en tu trabajo o en tu escuela o en algún ámbito de tu vida en el que la decisión que tú tomaste o ustedes tomaron cambió para bien alguna situación que se estaba presentando. Por favor, Alejandra. Buenos días a todos, un gusto saludarles. Sí, profesionalmente, pues he trabajado en dos procesos electorales, en uno distrital y en otro municipal. Y pues, sí, en el proceso que participé de la Junta Municipal, pues fue la primera vez que se ocuparon los cargos de capacitadores electorales locales. Entonces, yo tenía el cargo de coordinador de logística y se me asignó pues la tarea de coordinar a los capacitadores. Entonces, pues, repito, como era una nueva figura, sí tuvieron pues nacieron y surgieron muchas nuevas tareas con base en lineamientos que el instituto nos enviaba. Y pues fue una oportunidad para desempeñar nuevas ideas a través de ellos, ¿no? Siempre fue en coordinación con los capacitadores del INE, pero pues se les dejaba en claro que su encomienda iba a ser sí similar, pero distinta a ellos, a lo que hacían los de las elecciones federales. Entonces, pues ahí tuve la oportunidad yo de, pues, enseñarles y mostrarles y darles las ideas de lo que iba a ser su tarea, ¿no? Entonces, para mí personalmente, pues fue muy importante en esa ocasión desarrollar nuevas capacidades y nuevas ideas y para que pues se lograra esa función. ¿Podrías dar un ejemplo de como cuáles ideas o cuáles acciones, por favor? Sí, por ejemplo, ellos sabían a rasgos generales lo que hacía un capacitador electoral por toda la publicidad y propaganda que lleva el INE. Sin embargo, y ya como para que ellos lo efectúen de manera local, pues se les dio, bueno, se organizó una capacitación no únicamente con los lineamientos que nos mandaba el instituto, sino también se pidió el apoyo y fue una idea que tuvimos gracias a la buena coordinación y trabajo que había con la Junta Ejecutiva del INE para que ellos los capacitaran y les explicaran mejor, pues, cuál iba a ser la función tan importante que ellos iban a cubrir el día de la jornada electoral. Muchas gracias, Alejandra. ¿Podría dar su respuesta, por favor, Pedro? Sí, buenos días. Mi nombre es Pedro López Cantú, para servirle a todos. Estaba trabajando en el INEGI en el 2010, en los censos de población. Resulta que tenía una área muy complicada para trabajar. Era una zona cerrada en donde los entrevistadores no tenían un fácil acceso. Nos costaba mucho trabajo que nos permitieran el acceso a las privadas. La decisión que tomé fue contratar precisamente personas que vivían dentro de esas privadas. Yo necesitaba, no sé, 20 entrevistadores de toda esa sección. Resulta que las personas externas pues no se les permitía el acceso. Entonces, esta decisión me permitió que los entrevistadores realizaran su trabajo incluso a horas bastante extrañas, 11, 12 de la noche. ¿Por qué?
porque vivían dentro de esa área. De hecho, muchos entrevistadores, cuando no encontraban a las personas informantes de cuadras, le comentaban al encargado que iban a regresar más tarde, o sea, en la noche. El encargado de esas privadas no lo creía, pero al final de cuentas, como vivían a un lado o vivían muy cerca, regresaban, obtuvimos toda la información necesaria que requeríamos y bueno, toda la sección pues se censó. Es un logro que no habían tenido en el INEGI durante muchísimo tiempo porque no se les había ocurrido esta idea. Entonces, ese cambio de decisión, esa decisión yo la tomé porque, bueno, mi jefe decía que contratara personal sin discriminar a las personas, pero esto pues sirvió para bien, resultó en un buen trabajo. De hecho, a mi jefe pues lo felicitar. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es todo, Pedro? Sí, sería todo. Ok, muchas gracias. Por favor, Leticia, ¿nos puedes dar tu respuesta? Gracias. Sí, claro. Buenos días a todos. Mi nombre es Leticia Flores, para servirles. Anteriormente estuve trabajando en la Confederación. Perdón que interrumpa, discúlpenme, por favor, perdón, consejera. No, no se Omitan, por preocupen. favor, dar apellidos. La función de solo anotar el nombre de ustedes de pila es precisamente para mantener la secrecía en el procedimiento. Muchas gracias. Disculpe, es que la costumbre, disculpe. Gracias. Sí. Ok. Yo anteriormente trabajé en la Confederación de Cámara de Comercio de Servicios y Turismo. Fui directora regional de la zona centro-occidente. Habían 5 zonas. La mía era la que tenía más cámaras de comercio. Hubo un proyecto de venta en ese entonces con Secretaría de Economía de vender 15,000 tabletas que empezaron a salir. Mi zona fue, como era de las más grandes, también fue que tenía como meta vender aproximadamente 5,000, pero no se lograba o estaba muy lento la venta, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer un curso de capacitación con los presidentes de cámara de cada estado y eran como 30 cámaras. Posteriormente, como pedían la documentación en físico, pues lo que se estableció, la estrategia que se estableció fue que se acudiera a lo que es la plataforma y que lo mandaran vía digital, ¿no? Que se agilizara el proceso. Y de las 5 regiones, posteriormente se agilizó todo el proceso y tiempo, y fue de las regiones que quedamos en primer lugar de ventas en cuanto a ese proyecto. Entonces, otra estrategia que también se estableció fue que, como era en la zona de Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, aquí había un centro de atención para todas las dudas que surgían durante ese proyecto. Asimismo, también referente a los requisitos y lo que ellos tenían como percances para mandar la documentación. Eso es lo que cambió el rumbo, de que se agilizó el proceso y fuimos el primer lugar en lograr ese proyecto junto con colaboración con Secretaría de Economía. Muchas gracias, Leticia. Bueno, ahora le cedo la participación a la consejera electoral Patricia Lozano. Por favor, consejera, muchas gracias. Gracias, Moni. Muy buenos días. Bienvenida Alejandra, Leticia y Pedro. Gracias por estar en esta etapa de la entrevista y por confiar en el Instituto Electoral del Estado de México. La pregunta que les voy a hacer a los tres sería si me pueden compartir una experiencia que hayan tenido en donde ustedes hayan liderado algún equipo y se hayan enfrentado a una situación. ¿Cuál fue su participación justamente en esa situación? ¿Qué fue lo que hicieron y cuáles fueron los resultados? Podría empezar contigo, Leticia, después seguiría Pedro y después Alejandra, por favor, en ese orden. Claro que sí. También estuve elaborando como docente en la media superior. Había una situación de que los chicos hacían servicio social, pero de quinto semestre, pero yo creo que estaban como desorientados porque cuando entré ya estaban en una empresa donde no era de su carrera.
Entonces yo lo que les decía, bueno, ya viene el siguiente semestre que es estadías, entonces si ahorita ustedes están bien, están aprendiendo, están desarrollando lo que es competencias, habilidades de su carrera, analícenlo si quieren seguir con sus estadías. En caso contrario, pueden cambiar de empresa, pero sí buscar una que realmente ustedes se lleven un aprendizaje, independientemente que si sigan con esa carrera en la universidad o no. Aquí lo que nos atoraba era de que las autoridades, bueno, el proceso era de que donde hacían su servicio social tenían que seguir sus estadías para evitar procesos, tiempos y nuevamente meter papeleo. Entonces, fue que le dije, a ver, no, aquí lo importante es que ustedes salgan y aprendan y desarrollen una habilidad que sí les sirva para la vida. Entonces, sí, los chicos como que sí reflexionaron y sí, estuvieron cambiando. ¿Qué pasó ahí? Que efectivamente los tiempos, ellos se atrasaron por lo mismo de que ya tenían como que la idea de seguir, pero cambiaron, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambian? Que se atrasa el proceso. Hablé con mis directivos, les comenté la situación, pedí prórroga para que les dieran un poquito más de tiempo de entregar su documentación, accedieron y posteriormente ya los chicos sí cumplieron, pero en el momento de sus exámenes profesionales fue muy grande la satisfacción porque los chicos se iban con un muy, muy buen sabor de boca porque hasta iban los representantes de sus empresas y muy buenas observaciones de los empresarios, muy buenas observaciones de los directivos, pero lo que le decía yo a los chicos, pero sobre todo, ustedes se llevan un aprendizaje y también quedaron muy contentos, ¿no? Entonces, se practicó antes de su examen, se les hizo una retroalimentación. Cuando ya se hizo su examen, ¿qué les gusta? Como 40 alumnos, 35 hicieron su examen, 35 pasaron. Entonces esa fue una grata experiencia en lo profesional. Muchas gracias, Leticia. Te escuchamos, Pedro, con tu respuesta, por favor. Sí, estaba trabajando en este proceso en una zona, estaba como supervisor electoral, estaba trabajando en una zona pues realmente insegura, en donde a los capacitadores todos los días pues los asaltaban, los identificaban por el chaleco, por la mochila, no podían entrar a ciertas calles pues, porque se vendía droga bastante peligroso. La decisión que, bueno, yo tomé, obviamente con la aprobación de los locales, fue que se quitaran el chaleco y que no llevaran mochilas, que llevaran la identificación. Esto nos permitió, bueno, que hasta cierto punto los muchachos se pasaran desapercibidos, llegaran a los domicilios de los ciudadanos, los notificaran, los visitaran, los notificaran respecto a la posibilidad de que iban a salir como funcionarios de casilla. De esta manera, pues evadimos hasta cierto punto la inseguridad. Todo el tiempo, pues había gente cazándolos para quitarles lo que es el dispositivo, para quitarles la mochila. Afortunadamente esta estrategia sí funcionó. Aparte, yo me integré hasta cierto punto en esa zona para saber en qué calles era muy complicado entrar, para pedir el auxilio de la seguridad pública. En estas calles, en donde realmente también teníamos personas que visitar, la policía pues nos apoyaba a hacer barridos para encontrar a los ciudadanos y bueno, notificarles que salieron como funcionarios de casilla. Esta estrategia sí funcionó. Logramos la notificación al 100% de la visita y la notificación al 100%, y ya de la capacitación, pues resulta que de las calles peligrosas que en las que teníamos funcionarios, pues ya teníamos su teléfono, ya teníamos su dato, entonces los citábamos en lo que son los consejos distritales para la capacitación. Esta es la experiencia que tuve liderando un grupo de trabajo de los capacitadores. Muchas gracias, Pedro. Te escuchamos ahora, Alejandra, por favor, adelante. Bueno, podrá sonar repetitivo, pero el caso en el que yo coordiné al grupo de los capacitadores fue muy grato, y una de las situaciones es que también muchos, si bien eran del municipio, no conocían como tal la zona
a lo mejor eran de una colonia y les asignaron otra zona, bueno, ARE o SORE, otra área. Entonces, pues sí se nos presentaba mucho de que los chavos con cierta incertidumbre de no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé cómo voy a llegar, y inclusive lo que comentaba el compañero hace rato, la inseguridad, pues la situación a la que nos enfrentamos era esa, ¿no? Que los CAES tenían pues cierta inseguridad de sí mismos y esto podía pues perjudicar a que las tareas salieran adelante. Entonces, pues siempre es muy importante una buena comunicación y coordinación con los capacitadores del INE, no que se vean, les explicábamos, no son competencia, al contrario, son pues figuras espejo, tienen que trabajar en conjunto, si bien sus tareas van a ser diferentes, tengan en consideración que la finalidad es la misma, llevar a cabo un proceso puesto con total seguridad y que pues ahora sí que la fiesta salga bien en todo momento al final. Entonces, lo que hicimos pues fue darles un poco más de seguridad en sí mismos y también convencer a los capacitadores del INE que pues les ayuden, les enseñen la zona, trabajen con ellos, igual que no los vean como esa competencia ni que los hagan menos, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia que se apega mucho a esta pregunta que me acaban de hacer. Muchas gracias por su respuesta. ¿Sería cuánto, Moni? Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Y le cedo la palabra al maestro Rivera, por favor, maestro. Gracias, maestra. Buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Voy a hacerles una pregunta, me la van a contestar, ahorita les digo el orden. Quiero que me platiquen o me relaten una situación en la que hayan tenido que colaborar con otras personas con diferente cultura, carácter, completamente con ideas opuestas a ustedes. ¿Cómo fue esa integración del trabajo y los resultados que lograron? Empezaríamos con Pedro, por favor. Sí, he trabajado en muchos proyectos para INEGI, para INE. Cuando el IEM contrataba también CAES, trabajaba para el IEM. Y en este proceso vas conociendo a muchas personas. Hay, por ejemplo, los rockers, hay las personas que se sienten de clase alta, hay personas normales, hay personas de la tercera edad, a las que hay que explicarles la información de diferente manera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las personas de la tercera edad son más, aprenden más cuando representas la información, más, creo que se llama el término kinestésico, más de movimiento, en cuanto le vas explicando lo que es colocar la casilla y haces, por ejemplo, pues prácticamente una obra teatral ahí donde estás capacitando para que vaya absorbiendo los conocimientos. Hay otras personas en las que son pues mucho más intelectuales, tienes que hablarles conforme a lo que te dice el manual, ir definiéndole conceptos, también ir convenciéndolo, tratar de hacer empatía con ellos respecto a sus intereses. Muchas personas, por ejemplo, me ve con ingenieros en aviación y ser empático es hablarles de a cierto punto de lo que les interesa. Les preguntaba, bueno, ¿cuál es el mecanismo para que vuele un avión? Entonces ya como que se iban abriendo, ellos se decían, pues a él puedo platicar lo que yo sé, y pues vas abriendo su personalidad. Entonces también están las personas rocker, que pues les gusta el rock and roll, pues, usan estoperoles. Hay muchos estereotipos en la sociedad, por ejemplo, cuando eres capacitador. Pedro, ¿podríamos de proyectos, Pedro, Pedro, ¿podríamos concretar, por favor? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Podríamos concretar? Sí, pues tienes que conocer a la persona de primer contacto, más o menos saber sus intereses y adaptarte a su estereotipo, a su ideología. Para esto, pues necesitas tener cierta capacidad de identificar su personalidad. Si es rocker, como les digo, si es profesionista, si es de la tercera edad. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Gracias. Adelante, por favor, Alejandra.
Claro. Sí, yo también en una ocasión fui auxiliar administrativo en el DIF y pues si bien uno a veces se limita a sus actividades, sabemos que es un área que brinda servicio a personas, pues existe el público de tercera edad o personas con discapacidad o con vulnerabilidad. Entonces, si bien mi tarea no era servicio al público, siempre que yo pues veía que alguna persona estaba desorientada respecto a el servicio que quería solicitar, pues yo con mucho gusto me acercaba y le brindaba esa información de manera que se sintiera pues integrada y que no sintiera esa desconfianza o que por falta de conocimiento o algo, pues sí se sintiera discriminada al momento de solicitar un servicio. Entonces, pues lo acompañaba, ¿no? Sé que te puede quitar algún tiempo, algunos minutos de tu tiempo, pero siempre a qué servicio viene, la orientación muy importante y pues el resultado es que se le brinda el servicio como servidor público, ¿no? Aunque no fuera tu primordial tarea en ese momento. ¿Sería cuánto? Muy bien. Gracias. Por favor, Leticia. Sí, claro. También estuve elaborando en el Instituto Mexicano de Seguro Social como ejecutor fiscal. Ahí sí me encontré mucha gente, desde personas de Brasil, que manejan el santerismo, empresarios de Estados Unidos. Por ejemplo, las de Estados Unidos me decían, es que en tu país piden muchos requisitos, mucho trámite, ¿no? También me encontraba personas discapacitadas que en ese entonces se pedía el pago del SUA, ¿no? Lo que es el pago del IMSS y el pago al retiro de cesantía y vejez. Entonces, lo que hacía era facilitar ese pago y mandarle a una persona para que le pudiera realizar el disco y ya por ese medio también realizarlo. Ya de ahí también como asesorías a los empresarios que tenían como que mucha deuda, pero desconocían los convenios que se podía hacer ante el IMSS. Entonces sus multas también lo que les proponía era hacer un acuerdo donde se ahorraban pagar el tanto y se les hacía el descuento. Quedaban muy satisfechos con eso, porque sí eran cantidades excesivas. Y desde ahí también a Tepito, ¿no? Y encontrar también el tipo de gente de allá y, como mencionan los compañeros, como peligroso. Entonces también ir como al lugar donde vas, ¿no? Y sí, también la gente muy accesiva, muy sociable, y ya se lograba lo que se pretendía, el objetivo, ¿no? En cuanto al trabajo. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, maestra. Gracias a los tres, Alejandra, Leticia, Pedro, muy amables por su interés en estar aquí en este día, y agradezco a la consejera y al maestro Rivera su atención para hacer estas entrevistas. Mucho éxito, y por el momento es todo. Vamos a concluir la entrevista si no tienen inconveniente. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Estén al pendiente de las publicaciones oficiales que haga el Instituto para las siguientes etapas. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.